Gracias también a las instituciones que están organizando este evento, este taller, especialmente a Solidaridad, también al Instituto de Estudios Sindicales, a la CGTP. Bueno, a los sindicatos que se conectan, ¿no?, a esta reunión. Bueno, sin duda la vocación de los equipos que están organizando este taller es para poder profundizar los aspectos, digamos, más resaltantes del nuevo régimen laboral agrario que se ha creado con la ley 31.110. Como ustedes saben, el resultado de un conflicto, ¿no?, entre los sindicatos y las empresas y el Estado también, ¿no?, que finalmente dio como resultado la aprobación de la ley y del reglamento que ahora vamos a comentar. Un nuevo esquema de relaciones en el sector agrario que introduce sin duda mecanismos que es importante precisarlos con claridad para tener una idea de que frente a qué estamos, ¿no? Hemos preparado una presentación, que es lo que vamos a poder reflejar a ustedes. Si le puede iniciar con la primera lámina, de la presentación, ¿no? En principio, en esta primera parte vamos a poder interiorizarnos en las instituciones más importantes del régimen laboral agrario, que si se puede decir que esa es la primera parte o el segmento que contiene la ley, ya que el nuevo marco no solo trata de instituciones del régimen laboral, sino también aborda en una segunda parte los temas relacionados a las condiciones de trabajo del personal, de los trabajadores en este sector, y también desarrolla y concluye con los aspectos, ¿no?, previsionales y los aspectos del derecho colectivo, ¿no?, que tienen que ver con los derechos de sindicación, negociación, ¿no?, y huelga, que son temas que vamos a desarrollar en un segundo y en un tercer momento. Entonces, ahora nos vamos a abocar básicamente a los temas que tienen que ver con el derecho individual del trabajo, ¿no?, para mí, o sea, como trabajador agrario. O sea, en principio, un tema a tener en claro es que este es un marco que se ha dispuesto solamente para los trabajadores y las empresas que elaboran, ¿no?, o que desarrollan actividades en el ámbito de los cultivos, ¿no?, en el ámbito de las crianzas, ¿no?, de ganados o animales de diferentes especies, también en el ámbito de la industria agroindustrial, y finalmente también al sector de las industrias y los trabajadores que laboran en la explotación de la palma del espino. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, son 4 áreas importantes, ¿no? Cultivos, crianzas, agroindustria, ¿no?, y palma del espino. Bueno, ese es el espíritu de la norma. Si se trata de definir exactamente a quiénes se aplica, ¿no? Y sin duda hay empresas que, además de la actividad agraria que he mencionado, también desarrollan otras explotaciones o actividades en el ámbito del comercio, los servicios, ¿no?, o de otra índole. O sea, puede haber una empresa agraria que no solamente desarrolle esa actividad, sino que simultáneamente también desarrolle actividad de comercio al por mayor, al por menor, o preste servicios en ciertas áreas especializadas. Y entonces, cuando nos encontramos con una empresa que tiene múltiples giros o líneas de actividad, la ley señala que
esas actividades adicionales no deben superar el 20% de los ingresos de la empresa. O sea, es decir, que la actividad agraria debe ser predominante para que se le aplique la ley a ellas, ¿no? Más del 80% de sus ingresos deben corresponder, por tanto, a cultivos, a crianzas, ¿no? A agroindustria y a palma del espino. Para tener claro ¿no? De que no puede ser, sin duda también, empresas que tengan múltiples, a menos que tengan una predominancia de la actividad agraria. Se aplica también, por ejemplo, a las cooperativas y también a las asociaciones de productores que tienen otro régimen de constitución. Ustedes saben, ¿no? Las asociaciones se crean en el Perú de acuerdo al Código Civil, las cooperativas se crean de acuerdo a la Ley General de Cooperativas, ¿no? Entonces, a ellos también se aplica, siempre que desarrollen estas actividades, mientras o siempre en cuando cada socio no tenga más de 5 hectáreas, ¿no? Para esta actividad. Estamos hablando no de hectáreas por asociación o por cooperativa, sino número de hectáreas por cada socio, ¿no? Si no superan este estándar de las 5 hectáreas, entonces no se les aplicaría la ley. Por tanto, a las asociaciones o cooperativas de escala menor, ¿no? O escala limitada, entonces a ellos, ¿no? Ellos se giran regulando por las leyes, las normas con las que han venido operando. Y tampoco se aplica la ley al personal administrativo, siempre que haga su actividad, digamos, en Lima, ¿no? O sea, fuera de campo. Tampoco al personal que hace labores de mantenimiento de equipos, ¿no? De las instalaciones, incluso mantenimiento de los equipos informáticos, ¿no? Etcétera, ¿no? Que hacen visitas esporádicas, ¿no? Como los técnicos, ¿no? De mantenimiento, ¿no? A las empresas, ¿no? A ellos, por tanto, no les alcanza la norma. Si pasamos a la siguiente lámina, entonces, al resto de empresas que desarrollan esa actividad y a su personal, sin duda que están en el campo, a ellos se les aplica el nuevo régimen laboral, que en realidad la ley no crea un régimen o un estatus diferente a nuestro ordenamiento laboral. Solo dice que a ellos se les aplica o se les considera dentro, ¿no? Del régimen laboral de la actividad privada, es decir, se les aplica el decreto legislativo 728, que como ustedes saben, eso data desde el año más o menos 1992, que regula las diferentes formas de contratación, ya sea a plazo fijo o también a plazo indeterminado. Bueno, quizás sea muy raro encontrar a trabajadores con contratos a plazo indeterminado en alguna empresa agraria, o en todo caso es una minoría. Estamos hablando de personas que ya no celebran contratos de trabajo, están estables en su empresa agraria, ya sea en Tumbes, en Piura, en Trujillo o en Ica, ¿no? Y entonces, para los cuales inclusive no se requiere ya celebrar un contrato escrito, ¿no? Los contratos de duración indeterminada, ¿no? Pueden celebrarse de manera verbal y la empresa lo declara a la SUNAT a través del sistema, ¿no? Electrónico de la planilla electrónica. Pero esta ley, la ley 728, dentro de la misma, tiene diferentes modalidades de contratación a plazo fijo. El contrato de obra, el contrato por servicio específico, el contrato de temporada, el contrato por inicio de actividad, por ejemplo, el contrato por necesidades de mercado, ¿no? El contrato de suplencia, el contrato ocasional, en fin. Estoy punteando apenas algunas modalidades para, saber a qué nos estamos refiriendo cuando la ley dice que
a los trabajadores agrarios se les aplica el Decreto Legislativo 728, ¿no? Que son los mismos contratos que se aplica al resto de trabajadores del país, ¿no? Que están en planilla, sea a plazo fijo o sea, ¿no? A plazo indeterminado, ¿no? Entonces, esa fue la solución o la salida política e institucional que entonces el Congreso y el gobierno le dieron, ¿no? Al conflicto. O sea, no se creó un régimen distinto, ¿no? O a través de una ley o un código que regule, ¿no? Específicamente un contrato de trabajo agrario. Si ustedes miran, por ejemplo, la legislación argentina, ellos sí tienen prácticamente como un código, una norma general del régimen agrario, donde se regulan las características propias, ¿no? De sus contratos de trabajo y de todos sus derechos y beneficios laborales. Entonces, acá la solución fue que les aplique lo que ya se les aplica a los demás trabajadores. Entonces, pero es para tener también certezas del tipo de contrato que tenemos. Esto es conocido como el contrato de trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. Pasamos a la siguiente lámina. Y entonces, aquí la norma entra al meollo esencial, digamos, de la relación laboral y sin duda también que originó el conflicto, ¿no? ¿Cómo se regula la remuneración? ¿No? La ley señala, y cuando voy a hablar de la ley, me voy a referir a la ley, me estoy refiriendo a su reglamento, su segundo reglamento y todas las modificaciones que haya sufrido. Estamos tratando de simplificar el lenguaje. Entonces, ¿no? La ley o el marco legal señala que los trabajadores de este sector agrario, ¿no? Van a recibir en adelante, ya reciben una remuneración que se llama remuneración básica, ¿no? Es muy importante el concepto porque ese es un cambio con respecto a los demás trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. Al resto de trabajadores del país, la remuneración se llama remuneración, simplemente. Pero en el caso del sector agrario, la remuneración se va a llamar remuneración básica, siempre en cuando el trabajador labore más de 4 horas diarias, ¿no? Y el cual no podrá ser inferior, ¿no? A una remuneración mínima vital, que es la remuneración que rige para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Ustedes saben que esa remuneración mínima actualmente, que es general, alcanza a los 930 soles mensuales. Entonces, y pero podrán recibir una remuneración, ¿no? Si laboran por menos de 4 horas, podrán recibir una remuneración básica, claro, en la parte proporcional también a la remuneración mínima vital, ¿no? ¿En qué se diferencia en esta parte, digamos, con los demás trabajadores? De que los demás trabajadores no pueden ganar menos de 930 soles como remuneración mínima. Con esta ley, los trabajadores agrarios sí pueden ganar menos de 930. Y en ese caso se le va a pagar la remuneración proporcional, pero siempre en cuando la remuneración de referencia para el cálculo de la remuneración proporcional sea siempre cuando menos los 930. Si la empresa le paga al trabajador 1.200 soles, ¿no? No por 8 horas, sino por 4 horas, por 3 horas, ¿no? De trabajo, entonces será la parte proporcional respecto de los 1.200. Si ese es el mínimo que paga la empresa. Entonces, el que se señale que las empresas deben pagar a los trabajadores del sector agrario una remuneración básica que no debe ser inferior a los 930, no significa que todos los salarios tienen que igualarse a la remuneración mínima, ¿no?
Por eso se llama remuneración mínima. Es un piso mínimo básico, pero los empleadores pueden pagar una remuneración por encima de ello, o sea, 3.000 o 4.000 soles, por ejemplo, como remuneración básica. Lo que se logre vía, y lo saben ustedes, vía acto unilateral, ¿no?, del empleador, o sea, cuando el empleador, el dueño de la empresa, decide darlo, o dos, cuando el sindicato presenta un pliego y el aumento de la remuneración básica se logra por convenio colectivo, ¿no?, que puede terminar en un convenio o incluso hasta ahora en un arbitraje. Pues, el, el que se haga referencia entonces a la remuneración mínima ha sido para establecer el piso mínimo sobre el cual se mueven los salarios en este sector, con la tingencia de que también pueden recibir una remuneración proporcional, ¿no?, siempre cuando laboren menos de 4 horas. Entonces, en el régimen general, ¿no?, cuando un trabajador eh, labora menos de 4 horas, ya no se considera dentro del régimen laboral común. Para ellos se celebra un contrato de trabajo a tiempo parcial. Eso es lo que ocurre para el resto de trabajadores del país, ¿no?, que están en otras categorías, ¿no? Entonces, si va a laborar menos de 4 horas, entonces con ellos se hace un ATP, un contrato a tiempo parcial, entonces ahí recién se puede establecer una relación laboral. Pero en el régimen agrario, el contrato va a ser igual, sea que gane más de trabaje más de 4 horas o labore menos de 4 horas. Seguirá siendo un contrato de trabajo, ¿no?, de acuerdo al decreto legislativo 728, que se le llama a su vez contratos sujetos a modalidad, ¿no? Que es un nombre genérico para identificar todos los tipos, ¿no?, o modalidad de contrato que regula la ley. Colocándolo de una forma para poder simplificar, ¿no?, y entender mejor la figura, ¿no? Y aquí viene lo más importante, ¿no?, que es, según la ley, entonces, al haberse ahora incluidos dentro del régimen de la 728, por tanto, también tienen derecho a dos beneficios fundamentales, que es las gratificaciones legal de julio y la gratificación legal de diciembre, que es equivalente también a una remuneración básica, a la que estuviera percibiendo en la empresa. Entonces, y también va a tener derecho a la compensación por tiempo de servicio, ¿no?, que reciben el resto de trabajadores del país. Entonces, son dos beneficios fundamentales, también logrados como resultado también de luchas y conquistas, ¿no?, laborales, sindicales. Señala entonces la norma que el trabajador puede elegir que se le pague, ¿no?, las gratificaciones de julio y diciembre y la compensación por tiempo de servicio, ¿no?, que se le pague como se le paga al resto de trabajadores del país, es decir, la gratificación de julio se paga en julio, la de diciembre se paga en diciembre, y la compensación por tiempo de servicio, ¿no?, que es aproximadamente equivalente también a una remuneración, y un poquito más, y un sextoavo de la remuneración, se paga en los meses, como sabrán, en los meses al 15 de mayo, el 50% de ella, y al 15 de noviembre, el 50% de ella. O sea, se hacen dos pagos, una armada cada una, de 50% cada una, en mayo y en diciembre. Entonces, el trabajador puede elegir que esto se le pague así, como el resto de trabajadores del país, en julio, en diciembre, y la CTS, ¿no?, la compensación por tiempo de servicio, en mayo y noviembre. O si no, puede elegir que estos tres ingresos sean prorrateados, ¿no?, prorrateados como parte de su remuneración diaria, y se le pague también de la misma forma todos los meses, ¿no?, prorrateados. ¿Eso qué significa?
de que las gratificaciones de julio, esa gratificación que le tocaría en julio, que equivale, digamos, a un 100% de la remuneración básica, a ese se le saca el 16.66% y eso se paga en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y así ya está pagada la gratificación de julio porque se ha pagado en 6 cuotas en el primer semestre. Y la gratificación de diciembre igualmente se pagaría en 6 cuotas entre julio y diciembre. Cuotas igual, del 16.66%. Eso significa el prorrateo. Y en el caso de la compensación por tiempo de servicio, también si el trabajador prefiere que se le pague en forma prorrateada, el porcentaje sería de 9.72% adicional, ¿no?, a cada remuneración entre enero y diciembre. 9.72 de la remuneración básica. Entonces, la ley, entonces, le da la opción al trabajador de elegir que se le pague en forma tradicional, como reciben el resto de trabajadores, en julio y en diciembre, en el caso de las gratificaciones, o en noviembre, en mayo y en noviembre, en el caso de la CTS, o prefiere que se le prorratee, ¿no?, a lo largo del año, en los 12 meses, casi de la misma manera como han venido recibiendo antes de la ley, con el régimen anterior, ¿no? Y aquí viene lo importante. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, y es que el trabajador, si quiere elegir que se le pague las gratificaciones y la CTS en la forma tradicional, como al resto de trabajadores del país, dice la norma que debe el trabajador comunicarlo dentro de los 5 días hábiles, ¿no?, de que inicie el vínculo laboral, ¿no?, con la empresa. Desde que entró a trabajar tiene 5 días para comunicar, sea en forma verbal o en forma escrita. Y si no lo hace, porque si no lo hace, entonces se entenderá que el trabajador ha optado para que se le pague esos beneficios de manera prorrateada, en la forma o bajo el mecanismo como hemos dicho. O sea, 5 días solamente para elegir que sea en la forma tradicional, o si no lo hace, entonces los percibirá en forma prorrateada, ¿no? No obstante, la norma señala que si la empresa empieza a pagarle en forma prorrateada, ya sea porque al trabajador se le pasó, ¿no?, los 5 días por desconocimiento, no sabía, como ocurre en la mayoría de los casos, que el trabajador no está informado, que tiene que elegir al iniciar un contrato, ¿no?, con la empresa. Señala la norma que el trabajador puede, ¿no?, puede solicitar a la empresa que se modifique esa decisión si se acuerde que se le pague en la forma tradicional. O sea, esta decisión puede modificarse, pero por acuerdo de las dos partes, ¿no?, por acuerdo entre el trabajador y el área, ¿no?, el área de personal, la gerencia de recursos humanos de la empresa, para que lo pueda percibir en forma tradicional. Este acuerdo puede hacerse en cualquier momento del año, sin duda, mientras tenga vínculo laboral con la empresa, ¿no? Entonces, ese es el detalle, en todo caso, que por una parte hubiéramos preferido de que la norma le diera al trabajador el derecho de, a lo largo de desde el inicio y durante la relación laboral, de elegir si lo prefiere en la forma tradicional o en la forma prorrateada, sin poner un tope, de que no, si no lo hace hasta el 5.º día, necesariamente va a tener que ser prorrateado su sueldo. Le hubiera dejado eso en libertad. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, muy parecido a la afiliación de los trabajadores en el Seguro Social, en el sistema de pensión. Ustedes saben que, bueno, y eso también ahora tienen que tener en cuenta. Si un trabajador que nunca ha estado cotizando a ningún sistema de pensiones y entra por primera vez a planilla de la empresa y tiene 18 años, el joven o la joven, ¿qué dice la norma?
que el trabajador, una vez que se inicia la relación laboral, tiene 10 días para decidir si quiere afiliarse a la ONP. Si durante esos 10 primeros días hábiles, ¿no?, del inicio de su contrato, del inicio de su trabajo, no comunica a la empresa que quiere entrar a la ONP, entonces, a partir del 11º día, ya, la empresa automáticamente lo va a afiliar a una AFP, y a la AFP que elija el trabajador. Entonces, ese tipo de mecanismo sin duda se hace para favorecer, sin duda, una orientación para el goce de determinados derechos para el trabajador, que sin duda termina al final beneficiando a alguien. Entonces, eso es lo que nos llama la atención. Cuando al trabajador en el sector agrario se le da 5 días solamente para elegir que se le pague en la forma tradicional, es porque, sin duda, a los empresarios les conviene más, y sin duda esa ha sido la presión que han ejercido, ¿no?, los lobistas de las empresas en el Congreso a los empresarios del sector agrario. Prefieren que se prorrateen sus gratificaciones y las CTS a lo largo de los 12 meses, como ha sido, ¿no?, históricamente, o sea, como ha sido antes de la ley. Es para tener claro. Por tanto, ahí quizás algunos señalan por eso, en el sentido de que la norma no cambia mucho y no nos beneficia en esa parte. Pasamos a la siguiente lámina. Junto con la remuneración básica a la que tienen derecho, también la ley señala que deben recibir una bonificación adicional que se llama bonificación especial por trabajo agrario, más conocido como beta, ¿no?, que son las siglas de la bonificación especial por trabajo agrario, que equivale al 30% de la remuneración mínima vital. No de la remuneración básica que estén ganando, que puede ser 4.000 o 5.000, sino de la remuneración mínima vital, que es 930 soles. Entonces, el 30% de 930 soles. No llega a 300 soles. Ese beneficio adicional, entonces, se suma, ¿no?, como un concepto más, ¿no?, dentro de su boleta. Va a salir como así, en su boleta va a salir, ¿no?, remuneración básica, tanto. Beta, tanto, ¿no?, los casi 300 soles, 290 y tanto, 98, que le tocarían, por así regularlo la ley. Entonces, y esta bonificación especial, sí, este beta, también el trabajador dice, puede acordar por escrito, o sea, o acordarlo de manera virtual, que se le pague también en forma prorrateada, también, ¿no? Dentro de, conjuntamente con el pago de la remuneración diaria, así como se hace con el tema de las gratificaciones, ¿no?, y la compensación, ¿no? Igualmente, si el trabajador se desanima que se le pague esta bonificación de manera prorrateada, se deberá de un acuerdo con la empresa para que se le pague, ¿no?, solamente al final de cada mes. Bueno, es que hay trabajadores que prefieren que se les pague no de manera mensual, sino de manera quincenal o de manera semanal. También hay prácticas administrativas, laborales, por el cual las empresas pagan de esa forma, en la quincena o la semana. Entonces, en ese caso, si es así, pues el 30% de esta bonificación, este beta, tendría que prorratearse si es quincenal, en 2 partes, si es semanal, en 4 partes. A eso se refiere el prorrateo, ¿no? Muy bien, entonces esta bonificación también lo deben percibir todos los trabajadores que laboren más de 4 horas, ¿no?, para la empresa, 4 horas diarias, pero también tienen derecho a recibir esta bonificación si laboran menos de 4 horas, ¿no?, y en la parte proporcional.
en la parte proporcional, ¿no? Siempre se toma en cuenta, para todo efecto legal, que el trabajador haya cumplido con su jornada de trabajo durante el mes, o que haya cumplido labores efectivamente, ¿no? Entonces, no se va a poder descontar, solo se le podrá descontar, mejor dicho, a un trabajador parte de la remuneración básica, parte de la bonificación especial por trabajo agrario, si el trabajador ausenta, ¿no? Se ausenta, o sea, y no ha justificado su ausencia, ¿no? O no ha tenido permiso, no fue a trabajar. Pero no se le sufrirá descuento al trabajador cuando esta ausencia se debe a las causales que señala la ley, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, por el caso de enfermedad, el trabajador necesita ir al seguro, ¿no? Porque se siente mal, avisa a la empresa, entonces que no vaya a trabajar, entonces porque va a ir al seguro. Entonces la empresa le va a pedir pues, el descanso médico, ¿no? Que le otorgue, ¿no? El médico que lo ha atendido del seguro para efecto de que no sufra descuento, ¿no? de su remuneración diaria por no haber ido a trabajar. Para poner un ejemplo, tampoco se le va a descontar en los casos de permisos justificados, ¿no? En los casos de los demás permisos que se le otorgan a los trabajadores de la actividad privada como por nacimiento de hijo, de hija, ¿no? ¿No? No se le va a descontar a la trabajadora que ha dado a luz porque se fue una hora antes de su horario de trabajo para dar de lactar a su bebé, porque también tienen derecho a la lactancia y tienen permiso de una hora antes del cierre de su jornada para salir, para poder, ¿no? dar de lactar, ¿no? a su bebé. Y en todas las formas en las que el trabajador, ¿no? tenga que asentarse y que esté justificado, ¿no? sea por la ley, o incluso esté justificado por el convenio colectivo, ¿no? Si el convenio colectivo autoriza a los dirigentes también a inasistir durante, ¿no? 30 días, ¿no? durante el año, ¿no? para el ejercicio de labor sindical, o sea, por hacer uso de ese beneficio de labor. Además está en la ley, pero algunos sindicatos logran que la licencia por motivos sindicales sea incluso más allá de los 30 días. No se le podrá descontar por haber hecho uso, ¿no? de esa licencia, por ejemplo. En fin, en todas las formas en las que la ausencia del trabajador esté justificado, sea por una disposición legal o por acuerdo, ¿no? o por acuerdo o por convenio colectivo, ¿no? Igualmente por hacer uso de su descanso los días sábados y domingos, también por hacer uso de sus descansos por los días feriados, ¿no? Tampoco sufrirán descuento por eso. Tampoco si el gobierno, ¿no? Sí, y eso no está en la norma, en el caso de que el gobierno decrete un día no laboral, ¿no? a través de un decreto supremo de la presidencia del Consejo de Ministros, decrete día no laborable de determinada fecha del año, ¿no? por alguna razón. En ese caso, tampoco se sufrirán descuentos, ¿no? si han hecho uso del descanso por eso. Sí, pasamos a la siguiente, por favor. Son diferentes tópicos que vamos a tratar de abordar, ¿no? en el tiempo que se me ha concedido. Y ahora vemos el tema también de la jornada de trabajo. Los temas de los que estamos conversando, sin duda, podrán tener preguntas, ¿no? o comentarios, ¿no? Al final, si desean al final de esta interlocución, ¿no? En cuanto a la jornada de trabajo, también la ley señala que los trabajadores de este sector tienen derecho a la jornada máxima, ¿no? de 8 horas diarias o 48 horas semanales, como regla general, ¿no? Eso está regulado ya por un decreto legislativo del año 854, que viene del año 92 también.
y que también tienen derecho inclusive a las sobretasas, ¿no? Por trabajo más allá de la jornada que exceda las 48 horas semanales, ¿no? Si se ha establecido una jornada de trabajo diaria, de 6 horas, por ejemplo, o 7 horas, esa es la jornada diaria, y si por las 2 horas adicionales de exceso de trabajo, tu jornal diario, que en la ley se llama remuneración diaria, creo que todos más los conocemos como el jornal, tu remuneración diaria se va a incrementar en un 25% por esas 2 horas. Y si además te quedas más allá de las 2 horas, te quedas 3 horas o 4 horas, por la diferencia, por el exceso a las 2 horas iniciales, la sobretasa o el porcentaje con el que se va a incrementar ese jornal será de un 35%. Repito, cuando ya pasaron las 2 horas adicionales. Entonces, que es generalmente el trabajo que se hace después, ¿no? En la noche y en la madrugada. Tienen derecho a esta sobretasa. Y igualmente, ya hemos señalado que los trabajadores, por estar sujetos al régimen laboral, ¿no?, de la actividad privada, ya tienen derecho a todos los días de feriados, ¿no?, que están establecidos por ley para todos los trabajadores del país, ¿no?, que ya están en el decreto legislativo 7.3. Y se omitió, sin duda se omitió considerar el tema del derecho al descanso en los casos que el gobierno decrete, ¿no?, días no laborables. Pasamos a la siguiente. En el caso del descanso vacacional o las vacaciones, la ley señala que tienen derecho a 30 días de descanso. No un mes, 30 días. Vale la aclaración, porque hay meses que tienen 28 días y hay meses que tienen 31 días. El derecho vacacional es equivalente a 30 días, exactamente, 30 días calendario, no hábiles, 30 días calendario por cada año de servicios, ¿no? El año tiene 365 días, ¿no? Ya sea que empiece el 1 de enero o empiece el 1 de abril, ¿no? Siempre se va a computar el goce de ese derecho cuando hayan acumulado los 12 meses o el año de servicio, de trabajo efectivo. Y eso se regula también por otro decreto legislativo, la 7.13, que viene del año 92. Entonces, las vacaciones, sin duda, no basta que se pague. Es importante, no basta que la empresa te entregue una boleta de que ahora estás recibiendo no tu remuneración básica, sino tus vacaciones, porque así debe salir en la boleta. Sino que también deben tener una papeleta o contar con una papeleta de salida de vacaciones, ya que el no goce de vacaciones, entonces sí, de alguna forma, a partir del 3er año ya está penalizado, ¿no?, con el derecho del pago de una indemnización, ¿no?, por cada año, a partir del 3er año, que no haya hecho uso de sus vacaciones. La indemnización equivaldría, en el caso del sector agrario, también a una remuneración básica. O sea, un trabajador puede no salir de vacaciones 1 año, 2 años, ¿no? Y si es hasta 2 años, cuando lo gozas, te van a pagar, ¿no?, las 2 remuneraciones vacacionales. Pero si el trabajador no ha gozado 3 años, entonces te tienen que pagar y sale de vacaciones los 3 meses, el trabajador tiene que recibir los 3 sueldos más un sueldo adicional como penalidad, que es la indemnización por no goce de vacaciones, ¿no?, a partir del 3er año, ¿no? Son temas que se arrastran cuando uno empieza ya a hacer uso de los mecanismos, ¿no?, de los mecanismos ¿no?, del derecho al descanso vacacional. Por tanto, el hecho de que se le haya pagado al trabajador
se haya acreditado en la boleta de pago que ya se le dio sus vacaciones, no significa para el Estado y para el Poder Judicial y para la SUNAFIL que el trabajador haya gozado efectivamente de esa vacación. Es muy importante que efectivamente hagan uso de ese descanso y, y que efectivamente hayan firmado, ¿no?, la papeleta respectiva, sin duda, ¿no?, de que acredite que han hecho uso de la misma, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente porque estos son temas que ya hemos visto. Las vacaciones, sin duda, para el caso de trabajadores indeterminados, es un derecho que se convierte ya en una costumbre, pero cuando un trabajador que está con un contrato a 6 meses, ¿no?, y luego no tiene contrato, entonces en su liquidación tendría que abonársele, ¿no?, la vacación no gozada, porque no habría un nuevo contrato, ¿no?, un nuevo contrato de trabajo a plazo fijo que haya celebrado la empresa simultáneamente, ¿no? Y recordemos que, hablando del derecho vacacional, me estoy deteniendo un poco en este punto, de que tenemos trabajadores que son estables, o sea, con los cuales ya no hay contratos, ¿no?, a plazo fijo. Entonces, en su caso de ellos, ¿cómo se calcula que ha trabajado los 12 meses? Bueno, se suman todos los meses y semanas que ha trabajado efectivamente, y los meses o semanas que no laboró por la para, porque no había producción, no había cosecha, o sea, no se toman en cuenta para el cálculo, ¿no?, de su récord vacacional. Los periodos de descanso, tratándose de trabajadores estables, los periodos en los que no han laborado a lo largo del año, que pueden ser 2 o 3 meses, para poner un ejemplo, se entiende, según la ley, de que los trabajadores han estado con licencia sin goce de haber. Con licencia sin goce de haber. O sea, no han perdido su vínculo laboral. Mantienen su relación de trabajo, solo que no reciben remuneración. Pero por ser estables, obviamente, no, el que no laboren no significa que se rompe la relación de trabajo. Simplemente entran en un periodo de licencia sin goce de haber y se reinicia el pago cuando empiece otra vez la temporada. Bueno, para efecto del cálculo de su récord vacacional solo se van a considerar los meses y semanas efectivamente trabajados para el cálculo, ¿no?, del año completo de servicios para tener derecho a 30 días de descanso vacacional. Ahora estamos frente a otra institución muy importante también del régimen laboral, pues, de los trabajadores de la actividad privada, ahora también de los trabajadores agrarios. Es el derecho a la indemnización por despido arbitrario, equivalente a 45 días en este caso, de remuneración diaria, 45 remuneraciones diarias, hasta el tope de 360 días por año, que casi aproximadamente, ¿no?, 12 sueldos, un poquito menos. Pues no son 365 días, sino 360 días. Es lo que dice la norma. Nosotros le decimos que si la empresa te despide, teniendo vínculo laboral, siendo estable, tiene derecho y tiene muchos años de servicio, tiene derecho que te paguen, ¿no?, tu sueldo y medio por cada año de servicio. Ahora tienen derecho a que te paguen tu remuneración básica más tu beta por cada, ¿no?, 1.5 multiplicado por la remuneración básica más tu beta por cada año de servicio hasta el tope de los 12 sueldos. Esa es la indemnización que tendría que pagar la empresa en caso de esta rompa la relación laboral sin causa justa de despido, ¿no? Es decir, en los casos en que el trabajador no ha cometido una falta grave, ¿no?, y entonces se ha iniciado contra el trabajador un proceso laboral de despido por haber cometido dicha falta, el trabajador haya hecho uso de su descargo y la empresa decidió que no levantó
no justificó la falta cometida y lo despide. En esos casos no hay derecho a indemnización, ¿no? Pero sí, no hay derecho a indemnización también en los casos de los trabajadores a plazo fijo cuyo contrato haya vencido, ¿no? Si el contrato o la relación laboral fenece por vencimiento de contrato, de acuerdo a la norma, tampoco habría derecho a la indemnización por despido arbitrario. En el caso del despido, estamos hablando de un escenario en el que el trabajador se interrumpe, ¿no?, su vínculo, su relación laboral, durante la misma, o sea, durante la relación, por decisión unilateral, ¿no?, de la empresa. Entonces, la norma común que se nos aplicaría ahora es tendría que pagarle esta indemnización de una remuneración y media por cada año de servicio. Ahora, este tema en realidad da para hablar mucho, ¿no? Porque sobre el artículo del decreto legislativo 728, ¿no?, que autoriza el pago, ¿no?, de la indemnización por despido arbitrario, el artículo 38, en fin. Sobre eso existe sentencias, ¿no?, dictadas por la Corte Suprema y también sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, en la que señala que esta forma de despido es inconstitucional, y que toda forma de despido que no tenga una causa justa, o sea, el despido incausado o el despido, ¿no?, sin motivación, ¿no?, sería un despido injusto. Entonces el trabajador tendría derecho a la reposición en su puesto de trabajo y siempre en cuando no cobre la indemnización por despido arbitrario. Ojo, esto es muy importante, pero estamos hablando ya de la casuística relacionada a los temas de despido. Entonces, si una empresa agraria despide a un trabajador que tiene 15 años de servicios y le dice, acá están tus 12 sueldos, ¿no?, y le manda su carta, entonces si el trabajador se abstiene de cobrar esa indemnización, podría demandar a la empresa, ¿no?, por la reposición en su puesto de trabajo y el pago incluso de una indemnización correspondiente, ¿no?, primero al pago de los devengados por los meses dejado de trabajar, más una indemnización por el daño moral y otra indemnización por el daño punitivo. Esto no está en la ley, esto está en diversas jurisprudencias que se ha dictado en estos casos, que se ha venido construyendo por parte ¿no?, de los jueces, ¿no?, que es lo que se conoce como la jurisprudencia, ¿no?, para amparar o para proteger al trabajador en el caso de un despido incausado, ¿no? En fin, pero mientras tanto, es conveniente explicar que esta institución del pago de la indemnización, el sueldo y medio por cada año, con el tope de 12, entonces está vigente, ¿no? Y si el trabajador lo cobra, simplemente ya se daría por despedido. Entonces ya no podría demandar a la empresa por despido incausado para lograr la reposición. Un trabajador que cobra su indemnización por despido no puede ya demandar para pedir que sea repuesto. En fin, pasamos al siguiente punto, para avanzar de acuerdo al tiempo también. El tema de las utilidades. Es muy interesante porque se ha digamos, reconocido que los trabajadores agrarios tienen derecho a participar en las utilidades, ¿no?, que resultan, ¿no?, de cada ejercicio, ¿no?, económico anual de la empresa. Recuerden que las utilidades las calcula la empresa, ¿no?, las calcula cuando cierra el ejercicio, ¿no?, al 31 de diciembre. Y esto lo hace generalmente en los meses de febrero y marzo, que la empresa cierra sus balances, sus estados financieros, ahora se conocen como estado financiero o estado de resultados,
Y entonces ahí la empresa, de acuerdo al decreto legislativo 892, debe pagar un porcentaje de la utilidad neta, según sus estados financieros, un porcentaje, ¿no?, al trabajador. Ese porcentaje es de acuerdo a cada tipo de actividad. En el caso del sector agrario, según la norma, ha establecido que va a ser el 5% de las utilidades netas aportadas por la empresa, la SUNAT, eh, para los años 2021 al 2023. El año 21, 22, este año, o sea, lo que resulte de este año, que recién se va a liquidar en marzo del 2022. También del año 22 y el año 23. Esta utilidad, este porcentaje de utilidad va a subir al 7.5 al 2024, 2025 y 2026. Y finalmente será del 10%, a partir del año 2027. Entonces, ese es el ajuste que se hace esta norma respecto a lo que establece el decreto legislativo 892. Entonces, este es el esquema que debemos tener en cuenta. Por tanto, el próximo año, ustedes deben estar cobrando 5% de utilidades, ¿no?, para todos aquellos que están en planilla, como trabajadores agrarios que reciben remuneraciones básicas y reciben su beta también, ¿no? Una cosa interesante es que la norma señala que si el trabajador en la empresa ha estado recibiendo una utilidad mayor a la que señala ahora esta ley, si lo ha estado percibiendo antes, podrá seguir percibiendo la que resulte más beneficiosa para el trabajador, ¿no? Entonces, que creo que es una minoría, ¿no? Entonces, las participaciones, las utilidades por parte de los trabajadores en las empresas, recordemos, no lo dice la norma, pero lo dice el decreto legislativo 892, que tiene un tope. Ese 5%, dice el decreto legislativo 892, si supera las 14 remuneraciones, en el caso de lo que estamos hablando, remuneraciones básicas, si supera las 14, el exceso, la diferencia, será transferido a fondo de empleo. O sea, los trabajadores tienen derecho a cobrar utilidades con tope. O sea, no reciben todo lo que resulta o lo que arroja el porcentaje, ¿no? Y esto se arrastra desde hace muchos años, desde que salió el decreto legislativo 892. Alguna vez se planteó, bueno, más de una vez se ha planteado al Congreso la eliminación de este tope, ¿no?, para que los trabajadores puedan percibir el íntegro del porcentaje que señala su ley, ¿no? Si es el 5%, es el 8% o el 10%, el íntegro, sin tope. Sin embargo, sepan que Fondo Empleo, que es una entidad del Estado, se financia justamente con esta diferencia, con que estos remanentes que resultan una vez que le aplican los topes a los trabajadores, forman parte de sus ingresos propios. Y con estos fondos, Fondo Empleo está financiando programas de capacitación laboral, ¿no?, y programas de índole laboral en las diferentes regiones del país. Fondo Empleo viene actualmente sometiendo a concurso público la presentación de programas o proyectos para financiar la ejecución de una serie de actividades de capacitación laboral, reconversión laboral, adiestramiento, otras según las bases de cada concurso, a aquellas instituciones que se presenten a las convocatorias. No se conoce exactamente, salvo los estados financieros que reporta Fondo Empleo cada año al final de su ejercicio, ¿no? Sin embargo, sepan que esta información no es accesible
para la gran mayoría, ¿no? Si quisiéramos saber cuánto recibe finalmente al año esta entidad como resultado de este diferencial fruto del tope que se aplica a los trabajadores, hay diferentes escenarios. Estaríamos hablando entre 300 a 700 millones al año. Es un estimado de lo que estaría recibiendo esta entidad por la aplicación del tope a las utilidades que se le aplican a los trabajadores en el Perú. Bueno, entonces ahora ustedes también, entonces, al formar parte del régimen laboral de actividad privada, también es importante que sepan las limitaciones de este beneficio. Pasamos a las siguientes. Algunas preguntas que se están haciendo en el chat las voy a mencionar más adelante. Efectivamente, todos los trabajadores de nuestro sector agrario tienen derecho también ahora a cobrar la asignación familiar. La asignación familiar es una bonificación que se le da a todos los trabajadores que están en planilla, ¿no? Desde que se dio la ley 25129. Esta ley se dio en la época del primer gobierno de Alan García, en la década de los 80, ¿no? Y que hasta ahora está vigente. Esta asignación familiar equivale al 10%, ¿no?, de la remuneración mínima vital. ¿Cuánto es ahora la remuneración mínima vital? 930. Al 10% es 93 soles. Se otorga, ¿no?, por hijo, ¿no?, menor de 18 años que tenga cada trabajador. Entonces, si has estado recibiendo tu sueldo, tu remuneración básica con tu beta, entonces, y tienes hijos menores de 18, entonces, sea uno, o sea 5, o 6, o 7 hijos, la empresa tiene que pagarte también esta bonificación adicional, que es la asignación familiar AF, ¿no? 93 soles cada mes, ¿no? Y si vas a cobrar semanal o quincenal, también te lo pueden prorratear. Prorratear, ¿no? Es lo que señala la norma, ¿no? Entonces, 10% de los 930 soles por concepto de asignación familiar. También dice la norma, la 25129, que se podrá seguir otorgando hasta los hijos mayores de 18, siempre y en cuando estén cursando estudios con éxito a nivel superior o universitario, acreditado con la constancia de estudios de la universidad o del instituto. Cuando terminen sus estudios, termina de otorgarse la asignación familiar, ¿no? Entonces, algunas empresas sí lo han venido otorgando, sin duda, a pedido, ¿no?, del trabajador, de la trabajadora, y mostrando la constancia de estudios otorgados por el instituto o la universidad. Luego tenemos otro derecho que también tienen acceso, que es la bonificación extraordinaria, ¿no? La bonificación extraordinaria fue aprobada o convertido en un derecho permanente por la ley, ¿no?, 30334, ¿no?, a partir del año 2015. ¿Qué significa eso? Que primero, que el trabajador tiene derecho solamente en los meses de julio y diciembre a recibir el pago del 9% de la remuneración, ¿no?, adicional, ¿no?, adicional, sin duda esto tendría carácter remunerativo. ¿Y eso por qué se otorga así? Porque antes las empresas en el país nos descontaban también, o pagaban el 9% de salud por las gratificaciones de julio y diciembre. Entonces llegó el año 2013, 2014, en la que salió una norma temporal que estableció de que por esos 2 años no se va a pagar a ESALU el aporte del 9% con cargo a las gratificaciones, sino solamente con cargo a la remuneración de julio y a la remuneración de diciembre, pero no a la gratificación. Pero entonces las empresas venían pagando este 9% adicional
con cargo a las gratificaciones. ¿Qué se hizo entonces? Que no se le dé a esa luz, ¿no? Que se le dé al trabajador, ese 9%. Y se le llamó así bonificación extraordinaria. Entonces, la ley 30334 lo convirtió ya en un beneficio permanente, pero esto se otorga solamente 2 veces al año. Repito, en el mes de julio y en el mes de diciembre, ¿no? 9% de tu remuneración básica, ¿no? Así es. Ojo que el beta, la bonificación especial por trabajo agrario, el beta no forma parte de la remuneración, lo consideran que no tiene carácter remunerativo y por tanto no forma parte para el cálculo de este beneficio. También tienen derecho a recibir, a gozar del seguro de vida que contrate la empresa para cada trabajador desde que ingresa en la planilla de la empresa. Antes era después de los 4 años de estar en planilla. Esto se modificó hace poco, en el año 2020. ¿No? Se terminó de reglamentar por el Decreto Supremo 09/2020-TR. Ahora es un beneficio que se reconoce al trabajador desde que ingrese en la planilla de la empresa. La empresa tiene que contratar un seguro de vida, ¿no? Un seguro que sea con Pacífico, con Mafre, con RIMA, con Interseguros, para que te cubra a tu familia en caso de fallecimiento, ¿no? Con una indemnización a favor de los deudos, así de tu familia, o cubra una indemnización en caso de que quedes incapacitado por una enfermedad o por un accidente. Y de acuerdo a las normas reglamentarias que se establecen para este beneficio. Me estoy refiriendo al reglamento del Decreto Legislativo 688, ¿no? En donde establecen los topes de hasta dónde alcanza este seguro, ¿no? Estamos hablando de 25 remuneraciones en caso de fallecimiento y hay un tope también de X remuneraciones en caso de incapacidad por enfermedad o accidente. Entonces, pero este seguro lo paga la empresa, no lo paga el trabajador, no se le descuenta para eso, es una obligación del empleador para todos sus trabajadores que están en planilla. Entonces, deben estar coberturados con este seguro, ¿no? Aún así, en los casos en que, por ejemplo, la muerte de un trabajador se haya producido por COVID, también alcanza este derecho. Pasamos a la siguiente, sí. Creo que estamos en la última ya, me parece. Entrando al último tema, que es el tema de la intermediación laboral y la tercerización, quiero mencionar que la norma es bastante declarativa al decir que está prohibida, ¿no?, utilizar los mecanismos de intermediación laboral y de tercerización que implique, dice, una simple cesión de personal, ¿no?, a la empresa. Está prohibido. Entonces, aparentemente la noticia era que, bueno, han prohibido todo, ya no van a haber intermediarios, ya no van a haber contratistas, ni van a haber service. Sin embargo, la ley dice, con excepción de la intermediación laboral en los supuestos de temporalidad, de complementariedad o de especialización. ¿Y eso qué significa? Entonces, que se va a poder contratar a empresas de intermediación cuando desarrollen estas actividades de temporalidad, complementariedad o especialización. Y también dice, no habrá tercerización cuando implique una simple cesión de personal. Pero la tercerización, de acuerdo a la legislación vigente en el país, la ley 29.245 y su reglamento, que ya tiene cerca de 12 años más o menos. La tercerización es una figura en donde no hay cesión de personal. O sea, la ley de tercerización prohíbe la simple cesión de personal. La tercerización, ¿no?, es una encargatura para que una empresa o una tercera empresa se haga cargo de la producción de un cierto componente, sector, ¿no?, o línea de producción de la empresa. O sea, con su personal,
con su capital, con sus equipos, ¿no? ¿No? Y los implementos que necesite para desarrollar la producción. O sea, ellos llevan sus equipos y llevan su personal para hacerse cargo de una área, en este caso, crianza animal, en este caso, crianza, desarrollo de determinados cultivos, o para el procesamiento agroindustrial de determinada producción, ¿no? O para la producción, la explotación de determinadas áreas de palma de espino, ¿no? Entonces, ahí las tercerizadoras entran con capital, equipos y personal. Esa es la tercerización. No, está prohibida ya hace muchos años la tercerización como simple cesión de personal, porque eso solamente ese sería intermediación. Entonces, en la práctica, lo que dice la norma no ha cambiado en ese punto nada en el escenario. O sea, van a seguir existiendo los servicios. Si pasamos a la siguiente página, los servicios, ¿no? Para cesión de personal, específicamente. Por ejemplo, service para contratos ocasionales y de suplencia. Service para servicios altamente especializados. O sea, puede haber una service para hacer fumigaciones, ¿no? O para encargarse de conexiones, instalaciones eléctricas, de gas, etcétera, que requieran. O sea, service para reemplazar a trabajadores que cuando en causas justificadas, ¿no? O para solamente con carácter ocasional. Service para hacer suplencia o reemplazo de trabajadores cuando se van de vacaciones o cuando están enfermos, por ejemplo. Entonces, y obviamente, entonces, la tercerización pura sí se va a poder hacer. Entonces, las empresas pueden encargar, ¿no? A determinadas áreas de las crianzas o de los cultivos o del procesamiento agroindustrial o sectores de la palma del espino a empresas tercerizadoras siempre y cuando lleven sus maquinarias, sus equipos y lleven su propio personal, ¿no? Entonces, van a poder haber service para desarrollar la idea también para hacer labores de vigilancia, de seguridad, de reparaciones, mensajería, para u otras vinculadas en las que se requieren más o menos determinado nivel de conocimientos técnicos. Entonces, en este campo, por tanto, lo único que tiene efecto la norma es que, sin duda, y es lo que más se ha divulgado, es que lo que ha desaparecido son le decían, las service informales, ¿no? O las service fantasmas, en donde la service era una persona, ¿no? Que no tenía una empresa, era un intermediario nada más. Esas service, sin duda, o sea, no pueden existir. O sea, esas service sí tienen que ser, sin duda, supervisadas y ¿cómo se llama? Expurgadas de nuestro sistema, ¿no? Por la SUNAFIL. O sea, esas service no pueden operar, las service informales, que no tampoco se le puede llamar service, ¿no? Porque en la práctica hasta le han calificado mucho como trabajo de semi-esclavitud. Cuando hay un enganchador, una persona natural que jala a la gente y las coloca, ¿no? Para la empresa, ¿no? Y ellos cobran un porcentaje, pero no hay contrato, no hay documento, ¿no? La service no existe como tal y tampoco no hay contratos con ningún trabajador. Eso sí está proscrito, ¿no? Definitivamente es lo que la ley quiere expulsar de nuestro ordenamiento. Pasamos a creo que la última. Sí. Terminamos aquí con el tema de la figura nueva del derecho preferencial de contratación, ¿no? Era que los trabajadores que han laborado han tenido dos o más contratos, ¿no? Con una empresa agraria, sea para la misma línea de cultivo, o sea para diferentes líneas de cultivo, o sea también dos o más contratos con una empresa agroindustrial o una empresa de palma de espino, ¿no? O en el caso incluso de que este trabajador haya laborado para una empresa agraria y hizo un contrato y terminó, y luego pasó a otra empresa agraria, firmó un contrato y terminó, y luego
vemos que esas dos empresas pertenecen al mismo grupo. En ese caso, se consideraría que existe vinculación entre las dos empresas y para la ley se considera también como una reiterancia que le da derecho preferencial a la contratación, ¿no? Por haber trabajado dos o más contratos en la misma línea de cultivo, dos o más contratos con diferentes líneas de cultivo, ¿no? O dos o más contratos con empleadores que están vinculados económicamente. Ellos tendrían derecho a ser seleccionados para un contrato y en este caso la empresa debe comunicarles, según la ley, 15 días antes de que se inicie el trabajo, comunicarles que se va a iniciar la faena, la temporada y abordar si quiere trabajar o no para la empresa. Si el trabajador manifiesta su conformidad, se hace el contrato. Entonces, pero si no manifiesta su conformidad, no está de acuerdo, entonces perdería su derecho preferencial de contratación y la empresa estaría en libertad de poder contratar a otro trabajador. O sea, deja a los antiguos porque no han respondido. Han pasado los 15 días y dicen que no están de acuerdo o simplemente dicen que no, o simplemente no han respondido. En ese caso, la empresa podría contratar a otro trabajador que viene por primera vez, ¿no? Es la forma como está regulando la norma, en un lenguaje sencillo, pero a la vez señala que para verificar si un trabajador tiene derecho preferencial, por haber sido reiterante en los contratos con un empleado, el Ministerio de Trabajo va a elaborar, ¿no?, un registro electrónico, ¿no?, de los trabajadores que están en el sector agrario y de las empresas con las que ha elaborado y las fechas en las que ha prestado servicios también. Muy bien. Este registro electrónico todavía está en proceso. Está en proceso. O sea, cada empleador solamente conoce a su gente, ¿no?, a aquellos que siempre ha contratado. Todavía no se hace efectivo este derecho preferencial de contratación. Y pasamos a la siguiente. Sí, son puntos adicionales que en el ámbito del derecho individual termino por señalar, ¿no? La norma, la ley prohíbe el trabajo infantil en el sector agrario. Como ustedes saben, para poder laborar, reafirma que la edad es 18 años, hacia arriba, ¿no? No pueden laborar menores de edad, ¿no?, para ninguna empresa agraria. También señala que las empresas deben aplicar las normas referidas a la prevención del hostigamiento sexual. La trabajadora debe gozar de una protección efectiva contra, ¿no?, toda forma de hostigamiento sexual en el trabajo. Bueno, este es un marco también que es reciente, la norma tiene cerca de 3 años y medio de que se dio la ley. El reglamento se ha dado también hace 1 año y medio, que obliga a las empresas que tengan un comité de prevención contra el hostigamiento sexual, integrado por 4 personas, 2 de la empresa y 2 de los trabajadores. Los trabajadores son elegidos por votación directa de los trabajadores de la empresa. Y este comité tiene la facultad de hacer la investigación en un caso de acoso sexual de una trabajadora. Este comité emite su informe y recomienda o propone a la empresa cuál es la sanción que habría que aplicarle al trabajador, al jefe, al supervisor, ¿no?, al ingeniero que ha hecho este acoso sexual. Obviamente, no existe acoso si el acusado no trabaja en la empresa, o sea, tiene que trabajar y efectivamente debe ejercer una posición de dominio sobre la trabajadora a quien ha intentado acosar, porque hace uso precisamente de esa posición, ¿no?, ya sea porque le ha ofrecido un aumento, ya sea porque le ha ofrecido renovar su contrato, etcétera, y por eso la chantajea. Bueno, las normas ahora también de hostigamiento sexual también se van a aplicar, ¿no?, en el sector agrario. Y finalmente también señala que las empresas tienen que desarrollar programas de capacitación a todo su personal, empezando por supervisores, capataces e ingenieros,
una vez al año, también capacitar a todos los trabajadores agrarios una vez al año, ¿no? Especialmente en las labores que desarrollan, las destrezas, habilidades del oficio que desempeñan, ¿no? En la producción, ¿no? Y también hacer cuando menos una capacitación al inicio de la relación laboral, ¿no? Para los trabajadores que comiencen, ¿no? Y también tiene que haber una capacitación anual al personal de recursos humanos de la empresa, sin duda, y al menos también una capacitación anual al personal del comité, ¿no? de prevención contra el acoso sexual, que se conoce como Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Que sin duda son los sindicatos los que tienen que hacer valer sobre todo esta programación para que se programen las capacitaciones anuales a todo el personal sobre todo y también a los miembros del comité, ¿no? Es lo último, la última lámina creo que sí. Bueno, termino que también las trabajadoras tienen derecho a la lactancia una hora antes de que termine el horario, derecho a la lactancia materna, ¿no? La lactancia dura un año para todas las trabajadoras. O sea, durante un año pueden salir hasta que el niño, la niña cumpla un año. Una hora antes de la jornada tienen derecho a salir para dar de lactar. Y también, sin duda, también tienen derecho, como parte de la norma de seguro, al derecho al descanso pre y postnatal, en caso de embarazo y futuro nacimiento de un niño o niña. El descanso pre y post ahora es 98 días, ya no es 90, es 98 días, ¿no? En total, ¿no? Y también los protege del beneficio de que no pueden ser despedidos por causa del embarazo, ¿no? O a consecuencia del nacimiento, ¿no? De sus hijos o hijas, ¿no? Se considera despido nulo si la empresa usa ese motivo para despedir a una trabajadora porque está embarazada, porque ya nació su niño, ¿no? Y la trabajadora tiene derecho a la reposición en los casos de que sea demandado por despido por esos motivos, ¿no? Tiene derecho a la reposición, ¿no? Y también no puede haber discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. O sea, significa que las empresas tienen que contar, mirando las normas sobre este tema, con su política salarial. Se llama política de valoración objetiva de puestos de trabajo y sistemas de remuneración, de acuerdo a la norma, el reglamento y dos guías que ha aprobado inclusive el Ministerio de Trabajo. Tiene que tener en la cual no se discrimine los salarios que ganan hombres y mujeres por la misma función que hacen, porque eso está considerado ya como una infracción laboral y está sancionado con multas, ¿no? dentro del reglamento de la Ley General de Inspección. Muy bien. Pasamos a la siguiente, creo que es la última. Sí. Bueno, me he tomado hasta las 8:30 exacto. Entonces, sí, creo que podemos tener unos minutos para responder algunas preguntas. Sí, sí, Dejo, Gisela. sí, adelante. Ahí hay 3 preguntas que le hemos trasladado que están en el chat. Ya las tiene en su chat de usted. Una es de Henry, la otra es de Alberto y de Igor, ¿no? Alberto tiene 2 preguntas. ¿Las tiene usted en su Sí, chat? claro. Si en el cálculo de las remuneraciones de la indemnización, ¿se considera o no la asignación familiar? Sí se considera. La asignación familiar, que es el 10%, ¿no? de la remuneración mínima, tiene carácter remunerativo, ¿no? Tiene carácter remunerativo, es de libre disposición del trabajador y por tanto sí entra dentro del cálculo de la indemnización, ¿no? A la que nos hemos referido. Luego, otra pregunta, ¿a partir de qué edad se puede ser trabajador agrario y hasta qué edad? Bueno, ya hemos dicho que no menor de 18 años. ¿Hasta qué edad? Bueno, es muy interesante porque el Decreto Legislativo 728, ya que ahora se les va a aplicar también al sector agrario, señala que la edad máxima para trabajar en planilla es 70 años. No lo dice la ley 31.110, lo dice el régimen laboral al cual han sido incorporados, ¿no? La 728. Hasta los 70 años, ¿no? Salvo convenio, ¿no? individual celebrado con el empleador que le permite trabajar más de los 70 años. ¿No?
pero en muchas empresas y en el Estado, donde los trabajadores están con la 728, una vez que cumplen los 70, le mandan su carta de cese. Y por ese motivo no tienen derecho a la indemnización por despido arbitrario. Ojo, esa figura de cese por límite de edad, 70 años, se le conoce en el mundo, en la jerga laboral, como el cese automático. El cese automático. Entonces, cuando los trabajadores van a llegar a los 70 años, ya saben que les va a llegar su carta de cese. Hay empresas y hay entidades públicas en donde espera que llegue su cumpleaños y al día siguiente de su cumpleaños ya llega su carta de su cese. ¿No? Pero, en fin, salvo que haya convenio con la empresa para que siga trabajando. Efectivamente, si lo permite la empresa, el trabajador puede laborar a los 31, 72, 73, 74 años hasta que lo permitan, ¿no? Bueno, son las únicas dos preguntas que me quedan por responder, ¿no? Luego, un trabajador aún dice no ha solicitado que le paguen las gratificaciones y las ETS. Si un trabajador aún no ha solicitado que le paguen la gratificación y CTS como corresponde en el régimen común, ¿aún puede hacerlo? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Pero la solicitud no basta, tiene que llegar a un acuerdo con la empresa, o sea, tiene que haber un checklist, una autorización de la empresa, o sea, tiene que formalizarse la autorización de la empresa, ¿no? O sea, no basta la sola comunicación y ya, ¿no? Opera al mes siguiente, tiene que llegar, según la norma, a un acuerdo con el empleador, es lo que señala. Luego, ¿cómo debe proceder el trabajador agrario cuando la patronal, dice, no cumple con el pago de las bonificaciones por horas extras? El, sería bueno que no pasen tan rápido, perdón. Vamos. ¿Qué sucede si la empresa no cumple con el pago de las horas extras? Bueno, esto va en reclamación a la SUNAFIL. La SUNAFIL puede hacer la inspección de trabajo y pide las hojas de ingreso, ¿no? de ingreso y salida del personal. Pide las hojas de ingreso y salida del personal, pide su boleta de pago y con eso calcula las horas extras, ¿no? Las calcula y le manda una notificación a la empresa para que cumpla con pagar en el plazo de X días, ¿no? Las 48 horas, los 3 días. Y si no cumple con pagar, le aplican la multa. La multa es cara, entonces son para empresas, va a depender de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. Mientras más trabajadores tenga la empresa en planilla, la multa se eleva. La multa mínima es 1.65 UIT para empresas de menos de 20 trabajadores. Pero a medida que va subiendo de 20 a 50, 50 a 100, de 100 a más, las multas se elevan y son astronómicas realmente. Luego, considerando que todo trabajador tiene derecho al paro o a la huelga, los días no laborados deben ser pagados. Bien, los días no laborados solo serán pagados si el Ministerio de Trabajo declara legal la huelga por resolución administrativa. Pero si el Ministerio de Trabajo la declara ilegal, la declara improcedente o ilegal, entonces sí le van a descontar, pues, teóricamente deberían descontarle por los días de huelga, a menos que el sindicato llegue a un acuerdo con la empresa para que no se descuenten de sus remuneraciones por los días de huelga que haya realizado. En este caso se aplica el acuerdo, el acta o acuerdo de trabajo que haya firmado el sindicato con la empresa. Luego, en la boleta de pago figura un monto de salario básico, pero donde se hace el cálculo de la remuneración mensual le ponen otro monto. ¿Eso es correcto? ¿Se puede pagar así? Ya, en fin, a ver, la boleta tiene el concepto o rubro ¿no? de la remuneración básica, ¿no? Entiendo. Pero dice, se hace un cálculo de esa remuneración que no es correcto. Entonces, habría que ver, mm, tener con más claridad en dónde está
digamos, la omisión en que habría cometido la empresa al hacer el cálculo de su remuneración. Sí, puede ocurrir que la empresa no le está poniendo el monto que está previsto en el contrato. Si efectivamente el contrato dice una remuneración básica X y en la boleta de pago ponen una remuneración básica Y, entonces sí estaríamos frente a una infracción en el pago de las remuneraciones. El trabajador tendría derecho a reclamar el reintegro. El pago incompleto de la remuneración, el pago incompleto también es recurrible en inspección de trabajo ante la SUNAFIL, ¿no? Y la SUNAFIL también hace, con la información de la planilla electrónica, la información de la boleta y el contrato, hace el cálculo del diferencial y ordena a la empresa que se pague reintegro, hace pago de reintegro. También toda diferencial de pago de remuneraciones también es recurrible en queja ante la autoridad judicial. Luego, si yo tengo mi récord vacacional incompleto, si yo tengo mi récord vacacional completo en pago, es remuneración básica. Tratamos de entender la pregunta. Si yo tengo mi récord vacacional completo, o sea, supuestamente por el año de servicios, ¿no? Supuestamente, en pago es la remuneración básica, sí. En pago, el pago que le correspondería por las vacaciones es la remuneración básica más las demás bonificaciones que son remunerativas. En este caso, la asignación familiar, por ejemplo, si tuviera hijos menores de edad. El beta no entra no entra para el cálculo, ¿no?, del pago de vacaciones porque no tiene carácter remunerativo. Luego, la asignación familiar se considera en un descanso médico. Sí, ¿no? Los días de descanso o los días de ausencia, inasistencia al centro de trabajo por descanso médico, ¿no?, emitido por el Salud a través del CIT, que es el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo, el CIT, ¿no?, o el descanso médico otorgado por médico particular, pero validado por Salud. Entonces, sí se considera como día efectivamente trabajado. O sea, para todo efecto legal, sí se considera, ¿no?, como día trabajado para efecto de que el trabajador también tenga derecho a la asignación familiar completa. Luego, por descanso o licencia, dice, o vacuna del COVID, la empresa puede descontar también el bono beta. El descanso se puede descontar, no se puede descontar si el descanso ha sido autorizado por la empresa. No se puede descontar tampoco por el permiso que se le dio para ir a vacunarse. Repito, siempre y cuando haya sido permitido por el empleador, ¿no? Entonces, el trabajador tendría derecho a recibir su beta de manera completa. Pero, repito, los permisos para ir, ¿no?, a la vacunación, sin duda, los trabajadores hacen valer la justificación presentando la copia de la tarjeta de vacunación, ¿no?, que le han otorgado ese día el personal médico del Ministerio de Salud o de E-Salud para la vacunación. Y con eso se justifica la ausencia por día de vacunación, ¿no? Otro tipo de descansos por el cual no haya asistido tiene que ser previa, demostrar que sí fue autorizado por la gerencia o el área correspondiente, ¿no? Luego, si la empresa invita a una reunión al sindicato, ese día puede ser remunerativo. Bien. Si la empresa invita a una reunión al sindicato, ¿estamos hablando que invita a todo el personal, a todos los trabajadores sindicalizados, o estamos hablando de la junta directiva solamente? Recordemos que los miembros de la junta directiva de un sindicato reconocido tienen derecho a la licencia con goce de haber de 30 días hasta por cada año de ejercicio, ¿no? O sea, la ley lo establece así, ¿no? Pero si la empresa invita no solamente al secretario general, al secretario de organización y secretario de defensa, sino invita a todos los
trabajadores sindicalizados a una reunión, ¿no? Antes de la reunión, es bueno siempre mandar una carta, un correo indicando si por asistencia a esa reunión van a ser descontados o no de sus remuneraciones. Entonces, eso es bueno aclarar ese tipo de eventos para anticiparse si va o no va a sufrir un descanso su remuneración. Luego, las vacaciones se pagan por días trabajados o como manda la ley, ¿no? En 30 días, ¿no? Las vacaciones se van pagando por días efectivamente trabajados. Es lo que manda la ley, ¿no? También y no se descuentan por los días que se encuentran justificados, como habíamos señalado anteriormente. Y será por 30 días cuando el trabajador ha completado un récord, ¿no? de trabajo durante un año calendario. En este caso, por los 360 días, según la ley 31.110. ¿No? Que haya completado su récord laboral normal durante un año completo o 360 días, en ese caso tendría derecho a los 30 días de vacaciones, ¿no? Si no completa ese récord, solo podría hacer uso del descanso proporcional, el descanso vacacional proporcional, ¿no? Si un trabajador ha laborado solo 6 meses, ¿no? O sea, tiene solamente 180 días de trabajo, es decir, medio año, entonces le correspondería solamente 15 días de vacaciones. Muy importante que tomar en cuenta que en realidad el goce de los 30 días de vacaciones sin duda es un derecho que costó también fue una conquista enorme para el resto de trabajadores, ya que existen regímenes laborales en el país donde los trabajadores solo gozan de 15 días de vacaciones, ¿no? Como en el caso de la pequeña empresa, por ejemplo, ¿no? Y de la microempresa. Pero aquí son por 360 días de trabajo, durante casi un año, sí tienen derecho a los 30 días de vacaciones. Creo que no tenemos más preguntas hasta este momento. Gisela. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias, pero quisiéramos preguntar si alguien quiere hacer la pregunta usando, ¿no? El micrófono. Podemos habilitar en este momento. No sé si Sí. tienen algunas preguntas finales o alguien de repente se nos pasó rápidamente la pregunta por el chat para poder habilitarle el uso. Hemos deshabilitado los micrófonos para no generar el audio durante la presentación. Pueden poner en las reacciones la manito, levantar la mano, y ahí podríamos ver. Ya, está Elizabeth Llovera. ¿Me das un segundo que te voy a habilitar, por favor? A ver. Ya, ahí está. ¿Puedes activar tu audio, por favor? Adelante, Elizabeth. Adelante. Buenas noches con todos, compañeros. Yo quisiera preguntar, lo que pasa es que en una asociación, por ejemplo, está castigada por certificación. Dentro del empleador tuvo una reunión con los trabajadores administrativos que tenemos un contrato mensual, pero hemos acordado que trabajemos cuando haya contenedores. Ahora, mi pregunta es, se viene la gratificación en diciembre. ¿Allí cómo nos van a imputar? ¿Cómo van a ser los días computables? ¿Durante los 6 meses para que me den una gratificación como es anual o solamente por los días trabajados? Ojo que fue un acuerdo interno, más no lo llegó a presentar ante la SUNAFIN ni al Ministerio de Trabajo. Es un acuerdo interno y para mí es algo informal. Entonces nosotros estamos preocupados porque de aquí se viene la gratificación en diciembre, inclusive el CTS en el mes de noviembre, y queremos saber si es que se puede considerar los días trabajados. Por ejemplo, yo soy trabajadora administrativa, pago mensual, pero desde el mes de mayo ya nos hacen trabajar solamente cuando hay contenedores. Y estamos trabajando 6 a 10 días mensuales, y eso es lo que nos están pagando. Ahora, yo la pregunta es, para que en el CTS, ¿va a ser de acuerdo a los días trabajados o de acuerdo a mi contrato que es mensualizado? Sí, Elizabeth, de acuerdo a la legislación, si el trabajador ha trabajado entre los meses de julio y diciembre, ¿no? Entonces tiene derecho a que se le pague, ¿no? Incluyendo que va a trabajar hasta 31 de diciembre, tiene derecho a que se le pague la gratificación completa. En este caso es la remuneración básica, ¿no? Más la asignación familiar, ¿no?
Si el trabajador labora, ha trabajado solamente entre julio, agosto y septiembre, o octubre, o sea, 4 meses, tiene derecho a que se le pague 4/6 de la remuneración básica más la asignación familiar, ¿no? Ahora, complicamos un poco más la consulta. Si el trabajador ha trabajado 4 meses y 15 días, tiene derecho a que se le pague como gratificación de diciembre, ¿no? 4/6 más 15/30, 15/30 de la remuneración básica. Y así. Entonces, hay un mecanismo, hay una forma de cálculo de la gratificación prorrateada cuando, ¿no?, el trabajador labora menos de esos 6 meses. Menos de los 6 meses, menos de los 6 meses, meses y quincenas, meses y días, en fin. Se calcula en sextoavos y en treintaavos, ¿no? Y así se determina a la fecha de su cese, porque estaría cesando antes de diciembre. En su liquidación tendría que pagarse la gratificación de julio de manera proporcional. Ese es el mecanismo. En el chat tenemos bueno, comentan que hay trabajadores que han estado recibiendo una utilidad de 12 soles por el ejercicio. Una utilidad de 12 soles por el ejercicio realmente es bastante irrisoria. Las utilidades se calculan en base, ¿no?, en base a la renta neta, una vez deducido los gastos y costos, ¿no?, de la explotación, ¿no? De la renta bruta, la empresa deduce todos los costos de explotación y resulta la renta neta, y esa es la forma base para el cálculo de la utilidades de acuerdo al mecanismo que establece, ¿no?, el decreto legislativo 892 y su reglamento. Entonces, si ha sido realmente, las utilidades netas han sido muy bajas, o sea, al punto que al trabajador solamente le ha tocado 12 soles por utilidad, es porque algo está pasando con los estados financieros de esa empresa, ¿no? Algo está pasando ahí, entonces había que observar qué están cargando como gastos, ¿no?, como costos, ¿no?, para que se bajen las utilidades, probablemente reinversión, gastos de reinversión, ¿no? Es decir, que las inversiones en mejoras, en ampliaciones, ¿no?, en reestructuraciones, etcétera, que se haya efectuado en el área de producción, ¿no?, se está cargando como gasto, como costo. Ahora, las mejoras, ¿no?, o los proyectos de inversión que realiza la empresa solo están permitidos para cierto sector, ¿no? No para todas las actividades económicas en general. Sí está permitido, por ejemplo, para el sector minero, por ejemplo, pero es un tema que nos lleva a una discusión de análisis financiero, donde habría que ver cómo están haciendo su estado financiero para que arrojen una utilidad. Doctor, antes de las preguntas últimas que tenemos en el chat, había pedido César Imán el uso de la palabra. César, ya está tu micro activado, por favor, para que puedas hacer la pregunta directamente y podamos responder las dos que están luego en el chat. Adelante, César. Sí, le escucho. Doctor, sigamos con las del chat. Hay una pregunta con respecto a los trabajadores de las cooperativas, ¿no? Ya hemos dicho que se aplica la ley de régimen agrario a los trabajadores de la cooperativa siempre en cuando cada socio supere las 5 hectáreas, ¿ya? Si es el caso, entonces sí les corresponde el beta, ¿no?, a los trabajadores, pero repito, no a los, ¿no?, digamos, al socio que no sea trabajador, o sea, tienen que ser socios trabajadores, ¿no?, de la misma, ¿no? Siempre supere cada uno de ellos, y por tanto la empresa maneja extensiones enormes, ¿no?, como tal, entonces sí le correspondería. Hay otra pregunta, doctor, en el chat, sobre las gratificaciones. ¿Se da por los días trabajados durante los 6 meses? Dice.
una pregunta anterior. No tengo Sí, claro. bueno, está relacionado a la pregunta anterior. Sí, la gratificación, ya sea de julio o de diciembre, la norma empieza calculándolo por meses trabajados y por días trabajados. Entonces, para que tengas derecho a la gratificación completa en julio y diciembre, en el caso de julio tiene que haber trabajado de enero a diciembre, de enero a junio, ¿no? De enero a junio. Y si has trabajado solamente 5 meses, te toca la gratificación proporcional, o sea, 5 sextoavos de la remuneración básica. O sea, la remuneración básica, ¿no?, se divide entre 6, ¿no? Y solamente 5 de esos sextoavos te tocaría, por haber trabajado solamente de enero a mayo, si trabajó 5 meses. Entonces, preguntas, ¿también por día? Sí. Si has trabajado solamente 4 meses, repito, y 15 días, entonces solamente corresponde 4 sextoavos más 15 treintaavos. También se calcula así, cuando ha habido días adicionales en los que ha trabajado. Entonces, sí entra en el cálculo también los días, ¿no? Los días adicionales a los meses que ha trabajado dentro de ese periodo, ¿no? De ese periodo. Listo, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para que pueda levantar la mano? Si no, para ya ir cerrando esta primera sesión. Tenemos a Fernando. A ver, Fernando, adelante. Puedes activar tu audio. Sí, ok, compañera, buenas noches y a todos, y bueno, gracias al doctor por la información, ¿no? Quiero aclarar una pequeña duda que aún no la he entendido muy bien al doctor, la hice en el chat, pero yo le voy a explicar mayormente, ¿no? Hubo un compañero que no hace mucho, él ha pedido a Recursos Humanos de que le pague la gratificación y la CTS en los tiempos que corresponde, a lo que el señor de Recursos Humanos le respondió y le dijo que ya el plazo había vencido para que se haga ese tipo de solicitud. Es por eso que estaba haciendo yo esa pregunta por el chat, y una vez más quisiera, ¿no? La reformulo de esta manera, a ver, ¿no? Si es que se puede aún en realidad los trabajadores que deseen hacer esa solicitud, bien, como dice el doctor, por escrito o verbal, para así comunicarle, ¿no? Y a ver si es que se puede realmente hacer esto. Muchas gracias. Sí, creo que también lo toqué y mencioné justamente que de acuerdo a cómo está diseñada la norma, la sola solicitud no obliga a la empresa a pagar la gratificación, ¿no?, y la CTS como lo está pidiendo, ¿no?, en las oportunidades que correspondan, sino que la norma obliga, específicamente el reglamento de la ley, obliga a que tiene que haber un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Entonces, en el ejemplo que me mencionas, ya es un ejemplo típico. La empresa no quiere llegar a un acuerdo, ¿no? Hasta el trabajo ya hizo el pedido. Porque el argumento no es porque ya pasaron los 5 días. Nada le impide a la empresa llegar a un acuerdo para otorgarlo. Nada le impide. La ley no dice que porque ya pasaron los 5 días ya no se le puede otorgar. No, la ley dice que tienen que llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, la interpretación que le dé el empleador no puede ir al extremo en la práctica, de crear una situación aparentemente jurídica que no existe, porque si no, simplemente el reglamento no hubiera planteado el tema del acuerdo. Simplemente la ley hubiera dicho que, ¿no?, que solamente que el trabajador debe solicitar esto a los 5 días, punto. ¿No es cierto? Sí, y entonces hay ni mencionar el acuerdo. Entonces, en esos casos, ahí sí habría fenecido la capacidad del trabajador de poder solicitar el cambio, ¿no?, de la forma como está recibiendo, como debería recibir esos derechos. Entonces, la ley sí, entonces, faculta obviamente al trabajador a poder solicitar a que se le paguen las oportunidades como corresponde, en la forma típica, ¿no?, como mencionaba. Y entonces, no es argumento arguir que ya pasaron los 5 días, no. Hay otro argumento, o sea, ¿por qué no quiere otorgarlo? O sea, tiene que haber una motivación. Entonces, todo acto o toda decisión que comunique el empleador tiene que estar debidamente motivado. Sí, yo creo que si el empleador está omitiendo en esa parte motivar,
la negativa para llegar a un acuerdo, entonces habría que señalar que está incumpliendo con la norma, porque simplemente no está permitiendo siquiera la búsqueda, ¿no?, de un acuerdo, ¿no? Simplemente, ¿no?, se está negando simplemente a escuchar al trabajador para llegar a un acuerdo, porque no está motivando la razón central por la cual se niega a concederlo. Entonces, eso también es recurrible en inspección de trabajo ante la SUNAFIL. Es el procedimiento que yo le recomendaría, ¿no?, en este caso. Gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a ir dando en un momento las indicaciones finales para quienes recién se conectaron. Comentamos un poco que las sesiones siguientes, bueno, son 3 sesiones. Esta es la primera, la que viene va a hablar sobre condiciones de trabajo agrario y género, y se va a realizar el 7 de octubre. Vamos a tener un pequeño cambio de horario, se va a realizar a las 6 de la tarde, ¿no? Y la sesión del 14 se va a trasladar hasta el 21 de octubre en el mismo horario de hoy a las 7 de la noche. Les pedimos total puntualidad, los enlaces de las reuniones son los mismos, así es que se van a poder conectar sin ningún problema. Igual la exposición de hoy, el PowerPoint, se lo vamos a pasar por el correo electrónico. Creo que nadie más ya está con la mano levantada. Ah, está Darwin. A ver, doctor, una última pregunta y ya con esa cerramos. Adelante, Darwin. Bueno, más que todo, agradecer la participación del doctor. Sabemos que esta ley lamentablemente no está justamente acorde a las exigencias que tenía el trabajador, desde el bono beta, que solamente no es ni siquiera remunerativo, hasta la asignación familiar, que es proporcional a los días trabajados. En cuanto a este tema de la asignación familiar, si bien es cierto, en la ley 31.110 establece que se paga proporcional a los días trabajados, pero si tenemos una ley de asignación familiar que establece que es 930, o sea, el 10% del mínimo legal, por tener hijos menores de 18 años y hasta los 24 si es que cursan estudios superiores. ¿Cómo es que la ley 31.110 rompe lo que verdaderamente tiene la asignación familiar, que es más que todo un tema social, no remunerativo, inclusive siempre se pagó por separado? ¿Y qué es lo que se puede hacer, ¿no?, en cuanto a esto? Porque si bien es cierto, la ley está dada, pero cuando hay temas inconstitucionales o temas que no encajan dentro de las normas que establecen, yo creo que se pueden hacer cambios. Y bueno, esa es más o menos la pregunta para el doctor. Y lo otro, compañera, es algo que me estaba mandando por WhatsApp algunos compañeros que no se pudieron inscribir al curso, porque lamentablemente hay varios que no tienen correo electrónico o algunos celulares que no tenían para entrar justamente a la capacitación, y me pedían si es que se pueden inscribir, ¿no?, para poder escuchar los dos temas que tenemos para adelante. Muchas gracias. Gracias, Darwin. Doctor, escuchamos la otra pregunta. Tenemos una persona más y ya con eso sí cerramos para poder dar la pase a usted. Adelante, adelante, Juan. Hola, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ya, una pregunta para el doctor. Le voy a agradecer a ver si me aclara esto, una duda que tengo. Hay un afiliado que tiene 19 años trabajando ya en la empresa. Hoy por la tarde me hace una consulta, me dice: Juan, yo he decidido ya no trabajar porque ha pedido un descanso de 15 días sin goce, un descanso temporal sin goce, porque tiene, ya se está, más claro, ocupando en otras cosas, ¿no? Y me dice: Juan, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir a la empresa a trabajar, he pedido 15 días sin goce y quiero que me averigües por ahí, pregúntale a Gestión Humana, me dice cuánto me corresponde por los 19 años que tengo de trabajo como su liquidación. El doctor, que es más conocedor en ese tema, quisiera que me apoye ahí
para darle un alcance al compañero o decirle qué es lo que tiene que hacer, ¿no? O los pasos a seguir. Gracias. Sí, ok. Primero, Darwin, la asignación familiar sí tiene carácter remunerativo, ¿no? Entonces, entonces, la omisión del pago constituye una infracción, ¿no?, al cumplimiento de las relaciones laborales, según la Ley General de Inspección. La omisión de todos los trabajadores que tienen partida de nacimiento de hijos menores de 18 que estén cursando estudios con éxito hasta los 24 son prueba para sustentar la visita inspectiva, ¿no?, en esos casos. Y ordenar que se pague la asignación familiar, el reintegro, desde la fecha que, imagínense, ¿no? O sea, digamos, mi hijo ya tiene, me imagino la persona que tiene 15 años trabajando y su hijo tiene 12 años y no le han pagado los 12 años la asignación familiar, ¿no? Imaginemos ese escenario. Es un tema serio, o sea, efectivamente, y con las partidas correspondientes se sustenta la reclamación ante la SUNAFIL. En primera instancia, ella es la que, ¿no?, hace la reparación, en el sentido de que hace el informe y luego viene la combinación, la orden para que pague a la empresa. Es la primera etapa del proceso, ¿no? Si la empresa no quiere pagar y solo prefiere pagar la multa, entonces tendría que ir a juicio. Pero la primera etapa de la reclamación de ese derecho laboral es vía administrativa. Ahora, en el caso de la consulta que ha hecho Juan, ¿cuánto sería el cálculo de mi liquidación de beneficios sociales, ¿no?, si ha trabajado 19 años? Bueno, primero tomar en cuenta de que se cuenta desde que está en planilla, en la empresa. Si son 19 años en planilla, no entran ahí aparentemente los otros periodos en los que haya estado con un contrato de servicio, un contrato de locación, en fin, sino todos los periodos que ha estado en planilla. Entra en el cálculo de la liquidación de beneficios las gratificaciones no pagadas y las gratificaciones truncas, ¿no?, las vacaciones no gozadas, y también las compensaciones de tiempo de servicio, los depósitos de la CTS no efectuadas, ¿no? Si la empresa ha cumplido con estos, ¿no?, con estos conceptos, entonces no entrará en el cálculo, ¿no? Pero podrán entrar, ¿no?, los conceptos de gratificaciones, vacaciones, CTS, ¿no?, ¿no?, si la empresa los ha omitido, en este caso. La renuncia de un trabajador, ¿no?, de manera voluntaria, recuerden, tiene que ser anticipada, ¿no? Entonces, a menos que el dueño del negocio, de la empresa agraria, sea muy amigo, en la que uno puede renunciar, pues, a los 15 días. La ley señala que el plazo de preaviso para renunciar en forma voluntaria es de 30 días. Se anticipa la renuncia con 30 días de anticipación. Entonces, si estoy pensando irme de aquí, ¿no?, de aquí a una fecha determinada, cuando menos tengo que mandar la carta 30 días antes. Entonces, ojo para el caso consultado. Si solo piensa tomar vacaciones 15 días y quiere renunciar justamente al día 16, entonces puede ser que mande su carta y el empleador le diga, no, que no tiene que cumplir cuando menos los 30 días de preaviso para poder renunciar, ¿no? 30 días de preaviso. Entonces, tomen en cuenta esa recomendación para cualquier caso de renuncia voluntaria, ¿no? Hacerlo cuando menos, a menos que, repito, que exista una buena relación con la empresa que te acepte tu renuncia a los 15 días, ¿no?, de anticipo. En ese caso, evalúen si es conveniente hacerlo, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor. Entonces ya Gisela. vamos acabando. Sí, muchas gracias.